presente, Señor, me dispongo como tu instrumento, Padre, vaso en tus manos, vasija, barro, lo que quieras hacer, Padre, tómame, Señor, y una vez más manifiesta tu gloria, Señor, en este lugar. Gloria a ti, Padre, gloria a ti, Hijo, y gloria a ti, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a ir a Romanos 8 y vamos a leer desde el primero, capítulo 8, versículo 1 hasta el 10, vamos a leerlo. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que eran imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué condenó el pecado? En la carne. Para los que justifican de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y yo hoy quiero presentarles a un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de misericordia. Yo recuerdo tanto que cuando yo llegué a la vida cristiana, y mi lema hoy en día es ese. Yo digo, yo sabía que existía un Dios, mas no lo conocía. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, empieza a conocerlo realmente, y cuando empiezas a vivir la palabra y empiezas a vivir en los milagros que Él empieza a hacer en tu vida y a morir al viejo hombre, cuando tú te miras en el espejo y dices, o cuando una vecina te ofende, tú dices, wow, yo ya no soy esta persona que era antes, verdaderamente Cristo vive en mí. O cuando nos miramos en el espejo y realmente nos vemos otra persona, hasta en el vestir, hasta en el hablar, y en muchos aspectos empezamos a cambiar nuestra manera de vivir antiguamente el día de hoy presente, que es en Cristo Jesús. Empezamos realmente a ver que Cristo vive en nosotros, amén. Aunque hayan errores y hayan defectos, pero si hay esos errores, si hay esos defectos, no es venir a juzgarlos ni a sentarme en la silla de Dios, sino a hacerles entender qué es lo que está usted en el Espíritu y qué es lo que usted tiene en la carne. ¿Sí? La idea de que usted empiece a recibir palabra y a llenarse de su palabra es conocerlo, ¿cierto? Empezar a tener una comunión, una intimidad con Él profundamente. Yo recuerdo que yo le decía a Él, ayúdame a ver tu rostro, yo quiero ver tu rostro. Y en muchas oraciones yo le hice esa oración, y un día Él me llevó a Moisés cuando Moisés le pide que le mostrara su rostro, y Él le dice que no, que le mostró fue su espalda, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, como le decía a Dios, tú no vas a resistir.
y el que me vea morirá. Entonces en ese momento yo decía, pero ¿cómo que yo no puedo resistirse? Yo quiero ver tu rostro, yo quiero. Y entonces, qué bonito llegar y uno realmente tener un encuentro con Dios cara a cara. ¿Cuál es el encuentro cara a cara? Yo en el Espíritu pedía un encuentro cara a cara, pero yo, y decía ver su rostro, pero cuando yo empecé a leer la Escritura, empecé a conocer de Dios. Realmente no fue solamente su rostro, todo lo de Él, amén. Entonces por eso quiero que también ustedes hoy lo empiecen a conocer. A mí en ese entonces, mi familia, muy entregada a las cosas de Dios, pero era católica, y ellos a mí, mi mamá cuando yo hacía algo, me portaba mal o algo hacía, ella siempre me dio a entender que el Dios que había en el cielo era un Dios de castigo. ¿Cuántos aquí le han hecho entender esa parte? Que si usted peca, que si usted falla, que si usted, Dios la va a castigar, Dios viene el juicio, viene tal cosa. Y sí, en algún momento vendrán juicios, pero sabes que de parte de Dios no viene. Dios una vez me dio a entender cuando empezó esta pandemia, yo estaba postrada en su presencia diciéndole al Señor que tuviera misericordia del mundo, del planeta. Y es aquí que el Señor me dice, la misericordia con el ser humano yo la he tenido desde que creé al ser humano, desde que lo formé. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecó y aún así su misericordia, ¿qué? Los perdonó, sí, los echó fuera de la bendición que en ese momento les estaba dando todo, pero Él no les quitó la vida, Él lo puso enfermedad, ¿cierto? ¿El qué hizo? Lo sacó. Les dijo, no, ustedes fallaron, ahora se pierden de estos beneficios. Pero Él no mandó, como en algún momento, a mí de pequeño me enseñaron, me dieron a conocer ese Dios, un Dios de juicio. Un Dios que me quería ver pobre, que me quería ver enfermo, un Dios que si yo hacía algo malo, iba a venir hacia mí cosas terribles. Y cuando nos metemos en las cosas de Dios, en algún momento, si no caminamos en el Espíritu, puede venir un espíritu religioso. Y el espíritu religioso es el que se sienta en la silla de Dios y empieza a juzgar. Y todos en la casa son pecadores. Pero yo soy santa, yo no peco, yo no fallo, yo soy santa. Y ese es el espíritu de religiosidad. Yo no quiero que ustedes, iglesias, empiecen a vivir, porque yo lo viví. Yo recuerdo que cuando el Señor empezó a manifestarse en mi vida, entonces yo ya iba hacia mi familia a corregirlos, pero yo no los corregía con amor. Yo los corregía fuerte, y yo les decía, mire, si usted no se arrepiente, Dios va a hacer esto y esto, y lo que yo decía, y si usted no cambia, si usted no deja de tomar, Gerson, mi hermano menor, le va a pasar esto y esto, y todo lo que yo le decía le sucedía. Resulta y pasa que hay un texto bíblico donde dice que la palabra tiene poder, y en ti está si das vida o das muerte, ¿cierto? Pero que cuando caminamos en la carne, eso es lo que pasa en nosotros. Vamos a ir a los frutos del Espíritu Santo, a Gálatas 5:22. Y vamos a conocer un poco más de caminar en la carne y de caminar en el Espíritu. Porque la idea aquí, iglesia, es que cada día nos podamos edificar en sus manos y que cada día podamos corregir como hijos de Dios esas cosas que todavía tenemos por corregir, ¿sí? Que sí, hemos corregido cosas, estando en Cristo Jesús empezamos a corregir muchas cosas, pero resulta y pasa que después nos volvemos, no, santos, y en la casa empezamos a juzgar, a señalar, a mandar juicio, y realmente dice que los que están en Cristo Jesús, en el momento en que su familia, así sea que estén empezando a conocer de Cristo, en ese momento apenas estén conociendo a Cristo, ya la palabra dice que los está haciendo ¿qué? Libre de la condenación, del pecado, y los está librando de esas cosas. Amén. ¿Qué dice? Y dice, Gálatas 5:22. No, empecemos súbela más esto, donde dice, manifiestas son las obras de la carne. 19, ¿sí? Ahí.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, decepciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. De eso sí se van a perder. ¿Se pierden de qué? De los beneficios, de lo que Dios tiene para darte. Pero no te está mandando enfermedad. Yo les estaba contando que cuando yo le clamaba a Dios misericordia, cuando yo le decía que tuviera misericordia, Él me dijo, desde el momento en que creé al ser humano, yo tuve misericordia. Por misericordia no clames. Y yo, ¿cómo así? Porque eso era lo que me habían enseñado, que a Dios tenía que uno pedirle misericordia. Me decían, no, yo siempre he tenido misericordia del ser humano. Y si a ti te duele lo que está pasando, a mí me duele más. Si sabes que cuando tú pasas una circunstancia, estás pasando por algo fuerte, Dios también está de tu lado y está sufriendo por ti. Y si a ti te duele, Él me decía, a mí me duele más. Entonces, yo decía, ¿te duele más? Dios mío, yo me paré, dijo, clama porque mi pueblo me reconozcan como su Dios, doblen rodillas, se arrepientan de sus pecados y cierren las puertas. Y así el enemigo no los puede atacar. ¿Qué pasó? Que claro, el enemigo vino, atacó, ha atacado de la manera que ha atacado y vemos que ya la palabra se está cumpliendo en Mateo 24, todo lo que dice. ¿Por qué? Porque por causa de la maldad muchos corazones se enfriarán. Y vendrán pestes, y vendrá muerte, y vendrá hambre, y vendrá todo esto. Pero acá no dice que Dios va a mandar esta peste, esta enfermedad. Simplemente nosotros lo hicimos por nuestra ¿qué? Por nuestra maldad. Nosotros traímos esas cosas a nuestra vida. No es que Dios te esté mandando esto a ti, sino que llegó por causa del pecado. Por causa de abrir puertas. En ese momento Dios me revelaba y me decía, de tantas puertas que abrieron, el enemigo tomó un trono, se sentó y está haciendo y deshaciendo. Pero si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo se humillare, yo limpiaré la tierra, yo liberaré y yo lo sanaré. Y me daba una palabra muy bonita en esos días y yo decía, Señor, Dios mío. Y empecé, ese fue mi clamor desde ahí, ese ha sido mi clamor, Señor, que las familias de Colombia te conozcan, que las personas lleguen a doblar rodillas ante ti y a reconocerte verdaderamente como el Dios y el Salvador. Porque cuando, dice acá la palabra, que cuando lo reconocemos, Él nos hace libre del pecado. Amén. Él nos hace libre y dice que cuando tú caminas en el Espíritu es que, y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos con otros. Resulta y pasa que la salvación es individual. La pastora se salva solita si ella no camina conforme a el Espíritu. El pastor se salva solito. Yo me salvo, ahí ustedes, yo me salvo solita. ¿Por qué? Porque tú tienes que empezar a comparar y ojalá leer este texto bíblico todos los días para que usted entienda si estás caminando en la carne o si estás caminando en el Espíritu. Si tú te irritas por nada, una parte del Espíritu ha disminuido en ti y ha llegado a apagarse y entonces ya está ¿qué? La carne. La carne es la que tiene ¿qué? Borracheras, urgidas. ¿Qué más tiene? Celos, ira, contiendas, ¿qué más? Decepciones. Y todas estas cosas vienen ¿de qué? De la carne. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino. O sea, la bendición, lo que Dios tiene por darte, no lo podrás tomar.
No lo podrás tomar para ti, ni mucho menos para tu casa. Pero queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios esté con nosotros, aún estando, ¿qué? En la carne. Es necesario caminar por el Espíritu, iglesia. Si tú empiezas a conocer de Dios, es cuando tú tienes que empezar a revisarte y a decir, Señor, Dios mío, yo tengo esto y yo todavía estoy en la carne. ¿Sabe cómo mueres a la carne? ¿De qué manera puede crecer el Espíritu de Dios en ti y de qué manera la carne puede opacarse? Con ayuno y oración. Que tú saques un día para que tú digas, Señor, hoy necesito que me hables, hoy necesito escudriñar tu palabra y que tú me reveles esas cosas que yo tengo todavía por corregir. Y Dios te va a mostrar y Dios te va a decir, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Mire, hay momentos donde muchas personas, porque yo esta semana yo le estuve preguntando a Dios, Señor, Él me traía a memoria unos testimonios de pastores y personas que han encontrado dinero. Se sientan en una silla, y he escuchado testimonios así, y que una señora la echaron de su casa, no había pagado el arriendo, y ella salió, se fue para un parque, se puso a llorar, y ahí llorando vio un paquete, y ella abrió el paquete, y ahí en el paquete había un dinero, y que con ese dinero ella fue y compró su casa. Era muchísimo dinero. También he escuchado testimonios de pastores que dicen, voy a edificar iglesia y voy a comprar, no tienen ni el terreno. Y Dios les pone el dinero. Que en las cuentas Dios nos sorprende. Yo decía, bueno, Señor, ¿y cómo se dan estos milagros? ¿Por qué yo no he llegado a ver un milagro? Yo he visto milagros así, pero de poquito dinero. Y yo le decía, este es un milagro sobrenatural. ¿Cómo llegamos nosotros a ver un milagro de eso? Si el Señor me revelaba y me decía, porque es que al ser humano le falta fe. Y un fruto del Espíritu es ¿qué? Un fruto del Espíritu es fe. ¿Sí? Aparte del don, porque me decía mi esposa, amor, es que esa fe es un don. La fe sobrenatural, que es la que mueve esos milagros grandes. Y yo decía, entonces a mí me falta ese don, yo quiero ese don. ¿Quién no quiere vivir ese don sobrenatural? Donde tú puedas llegar a creer que si tu cuenta está vacía, que tu cuenta te va a aparecer yo no sé cuánto dinero, pero que te aparece. ¿Ah? Pero ¿sabe qué pasa? Que caminamos ¿en qué? En la carne. Que no tenemos fe. Hablábamos esta semana de la fe. Y Dios me dijo, escudriña más el tema y ve al fondo sobre la fe. Si ahí vas a encontrar tu milagro financiero, porque tú quieres un milagro financiero. Yo decía, claro, Señor, yo quiero un milagro financiero. ¿Y quién no quiere un milagro financiero en estos tiempos? Gloria a Dios, ¿cierto? Que estamos clamando por un milagro financiero. Pero sabes que primero tenemos, antes de tomar estas bendiciones, tenemos que llegar y analizarnos y saber qué hay en mí. Si hay algo de la carne todavía que me está impidiendo ver esa bendición, esa tierra prometida que fluye leche y miel, ese paraíso que Dios le entregó a Abraham y a Eva, donde todo lo había y no les hacía falta nada. ¿Por qué yo tengo que trabajar y aún trabajando y luchando no logro ver lo que yo he querido ver en mi vida financiera o en mi familia? Porque lamentablemente hoy en día todo es dinero, ¿cierto? Y pareciera mentiras, pero el dinero es necesario. Y el que no tiene dinero, ¿cómo vive? Entonces yo decía, Señor, yo quiero empezar a ver ese milagro porque es que tú me has dado promesa de lo sobrenatural y tú me has dado promesa de finanzas. ¿Cómo hago para empezar a ver ese milagro, Señor, en mi vida? Y que esas personas que yo he escuchado testimonios de pastores, Señor, y he escuchado testimonios de gente llorando, contando cómo Dios los ha sorprendido en sus finanzas. Yo quiero ver un milagro así. ¿Quiénes quisieran ver ese milagro? Amén. Pero sabes, iglesia, tenemos que ir al fondo. Porque Dios me decía, ve al fondo. Escudriña más la escritura, pero escudriña más esa parte de la fe. Y yo decía, pero ¿cómo hago? Sí, uno encuentra muchos textos bíblicos, muchas referencias. Acá hay historias donde dice cómo la gente se movía en fe. ¿Y por qué hoy en día nosotros no nos movemos en esa fe?
¿Qué está pasando? Si yo soy hija de Dios y si acá dice que si yo camino en el Espíritu, ¿soy qué? Su hija. En Romanos 8 ahí nos da el texto donde nos dice que somos hijos si caminamos en el Espíritu. Pero resulta y pasa que estamos caminando en el Espíritu y en la carne. Y eso nos está robando la bendición. Y que venga enfermedad y que venga estas cosas que han venido es porque estamos abriendo puertas. No es porque Dios te esté mandando eso a tu vida. Hoy yo quiero presentarles un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque siempre ha tenido misericordia. Aún con todos tus errores, Él te sigue amando. Recuerdo que esta semana yo hice una oración por un hermano mío y el Señor me mostraba un dolor en la espalda muy fuerte en esta parte de la cadera, en la parte derecha, y yo estaba por celular llamándolo y orando por él. Pero él con su orgullo, que no, es que esto y me hablaba así, yo le decía, papito, pero deje el orgullo a un lado, deje esa arrogancia, no pelee conmigo, yo solamente lo llamé de parte de Dios a decirle que esto, a darle un consejo. Eso es lo que hacemos nosotros los pastores aquí en el púlpito, dándoles ¿qué? Una enseñanza, un consejo, edificándolos, ayudándolos a formar. Pero usted está tomar y aplicarlo en su vida, o simplemente hacerlo a un lado, así como hizo Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Dejaron a un lado lo que Dios en ese momento les estaba entregando y tuvieron curiosidad de conocer qué era el bien y qué era el mal. Y en eso estamos hoy en día. Aún estando en las cosas de Dios, estamos experimentando entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque si tú caminas en la carne y caminas en el Espíritu, estás experimentando las dos cosas todavía. Pero si caminas en el Espíritu, dice que has de heredar el reino de los cielos, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero los que caminan en el Espíritu, ellos han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones, que la carne le va a querer pedir muchas cosas, pero usted la va a empezar ¿a qué? A crucificar. Porque usted en Cristo Jesús quiere es la bendición y no la maldición. La maldición viene por causa de nuestros pecados. Ahora, no Dios no te lanza esta fe, no te está lanzando esto. Está el bien y está el mal. Y lo dice la palabra, que son dos caminos, el ancho y el angosto. El ancho nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Pero el angosto nos lleva a la vida y a la vida eterna. Dios quiere bendecir, iglesia, Dios quiere entregar, Dios quiere dar, pero tenemos que morir a las cosas de la carne. Y tenemos que hacer que el fruto del Espíritu esté en nuestra vida. Y ojalá sus dones también, después de que tú tengas los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu descienden sobre ti también. Y los empezamos a mover en lo sobrenatural. Y empezamos a ver cosas grandes, y ahí es donde yo voy, ahí donde yo digo, yo conocí a Dios. Porque cuando Dios empezó a manifestarse en milagros en mi vida, yo decía, Dios mío, perdóneme. Porque en algún momento de mi tanta vida triste atrás, de donde yo había vivido tantas cosas tan terribles, y yo en algún momento le decía a Dios, porque como era el Dios que me habían dado a conocer, que por yo portarme mal, Él era el que me castigaba, Él era el que me hacía todas esas cosas que me pasaban malas. Dios me las hacía. Mucha gente se muere y dice, es que Dios se lo llevó. Y siendo una persona de 24 años, ¿usted cree que Dios se lo lleva a esa edad? El enemigo dice la palabra que vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y Dios vino a dar vida? Amén. ¿Por qué nos estamos confundiendo? ¿Por qué nos estamos dejando llevar por las cosas religiosas? Si la palabra es clara lo que dice. Pero ¿cómo podrás ver tú la bendición? Tomando verdaderamente la mano de Dios y haciendo que el Espíritu Santo esté en ti. ¿Cómo? Con oración y ayuno. El ayuno es el que le dice a la carne, ¿tiene hambre? Hoy va a aguantar. ¿Sí? ¿Quiere yo recuerdo que yo hice un ayuno de 3 días donde solo tomé agua. Y el pastor que se paraba en el púlpito, y para mí fue terrible, yo nunca había hecho un ayuno de 3 días, y yo decía, pero denme un pedazo de pan, porque a mí el pan me encanta. Yo decía, pero un pedacito de pan, ustedes me dan un pedacito de pan y a mí me pasa esto, pero era que yo sentía algo por acá que
Y yo decía, deme un pedazo de pan. Entonces, en un momento me llevaron y me colocaron sal debajo de la lengua. Y decía, yo pensé que me iban a dar un pedazo de pan, pero ustedes, ¿por qué no me dan un pedazo de pan? Decían, usted tuvo una guerrera, porque no la conocemos, pero Dios nos muestra que Dios a usted la usa. Y usted pidiendo un pedazo de pan. Yo decía, no, pero mire, ese pastor se sube allá del púlpito y lo único que hace es hablar de comida, comida y comida. Y para mí era terrible que él hablara, y yo miro al frente, y al frente venden comidas rápidas, y yo me quiero salir de este lugar, y yo quiero ir a comerme algo, pero déjenme salir. Y era una desesperación en ese momento que yo quería comer, que la carne en ese momento me estaba diciendo, quiero. Y una mujer llega y me dice, sujete su carne. Y yo como que se sujete. Dígale a la carne que hoy usted no va a comer, que usted quiere comer del Espíritu. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, háblele a la carne. Mira, ustedes no me van a creer, pero yo empecé a hablarle a la carne, yo me tomaba la carne y yo le decía, usted se sujeta en el nombre de Jesús, usted hoy no va a comer. Yo empecé a hacer la oración en el segundo día y el primer día fue terrible. El segundo día en la mañana hice la pataleta y ellos me dijeron esas cosas y de ahí empecé, carne se sujeta, hoy usted no va a comer, ¿quiere pan? ¿Quiere carne? Y yo empecé a hablarle como el pastor, porque el pastor siempre que subía al púlpito era, ahorita, ¿sabe de dónde vengo? ¿De dónde, pastor? De comerme un pedazo de carne asada con yuca, y empezaba a nombrarme todas las cosas que en ese momento yo quería. Y yo decía, pero este pastor, ¿por qué hace eso? En ese momento era Dios usándolo. ¿Para qué? Para que nosotros dejáramos la carne, ¿qué? Quieta. Y que empezara a vivir el Espíritu. Yo de ese lugar salí con dones, una cosa impresionante. Yo sí tenía dones, pero eran pocos. Y de allá salí viendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, y todo lo que Dios me mostraba en el momento era así, y empecé a ministrar, y poco tiempo después, como a los 4 meses, fue que me nombraron pastora. Pero tuve que decirle a la carne que se sujeta. Se crucifica, dice acá, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Con qué? Un poquito, amor, sube un poco más. Con sus pasiones y deseos. La carne es la que le dice, hoy es viernes, ¿cierto? Y hay un decir y dice, y el cuerpo lo sabe. Yo en ese entonces colocaba, hoy es viernes. Y yo no salgo. Pero resulta y pasa que el ser humano se ha creado en el mundo, y dijo Jesús, en el mundo tendrán muchas, pero que tuviéramos ¿qué? Que estuviéramos tranquilos, porque Él había vencido al mundo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros empezamos a caminar conforme al Espíritu, estamos venciendo al mundo. El mundo no me va a ganar a mí. Yo le voy a ganar al mundo. Ese debe ser su meta. El mundo no me va a seguir opacando. Yo voy a ganar en el mundo. Yo soy luz en el mundo. Dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero no, nos estamos desenfocando, nos estamos dejando llevar por la circunstancia, por el problema. Entonces tenemos que empezar a escudriñar también maldiciones generacionales. Eso también te está robando la bendición. ¿El pecado de qué? De tus antepasados atrás. Entonces tienen que empezar a caminar en el Espíritu, y cuando tú caminas en el Espíritu hay revelación del Espíritu, y el Espíritu te empieza a mostrar y te empieza a decir, mira, tu mamá era de muy mal genio, tu mamá tiraba las cosas, y empieza a mostrarle todas las actitudes de su mamá, y usted dice, ay, y yo estoy repitiendo la misma historia, y empiezas a ¿qué? A cortar. Mire, su papá era esto. Ay, Dios mío, y yo estoy repitiendo la misma historia. Aparte de cortar esas maldiciones generacionales, empezamos a decir, yo recuerdo tanto, iglesia, y deberían ustedes hacerlo lo mismo, que yo empecé a decirle, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y empecé todos los días a morir a la carne, a los deseos. Y incluso ya hoy pasa todo un día y yo no como pan, pero antes yo me sentaba a comer hasta 4,000, 5,000 pesos de pan con queso o crema de requesón y era una cosa que yo comía pan de una cosa, pero de allá de ese ayuno, yo dije, no,
la carne no me va a ganar. Hoy no quiero pan porque yo me estaba así engordando un poco, el pan engorda muchísimo y aparte que hace daño. Y entonces yo decía, no, ya no quiero pan y no voy a comer pan el día de hoy en día. Pasa todo un santo día y yo no como pan. Y no pasa nada, ¿sí? Porque empecé a sujetar mi carne. ¿Cuántos aquí han podido sujetar su carne y han vivido una experiencia de decir, yo por Dios, por seguir a Cristo, yo empecé a decirle a mi carne, usted no va, estas personas que fumaban, las personas que eran borrachos, los hombres sobre todo, que eran borrachos y hoy en día no toman, ¿sujetaron qué? La carne. Pero hay cositas todavía por ahí pequeñitas que te están robando la bendición, que te están robando el paraíso. Y que cuando caemos en aquellas cosas, no heredamos el reino de los cielos. No tomamos posesión de lo que nos pertenece como hijos de Dios. Es tiempo, iglesia, de que como iglesia nos levantemos a escudriñarnos desde la cabeza a los pies y a decir, Señor, ¿qué es lo que me roba mi bendición? Si es el pecado generacional, y el pecado generacional yo lo estoy repitiendo. Si es mi carne que todos los días, por más que yo no quiera, siempre resulta haciendo una embarrada. Se aira, grita. ¿Qué más puede hacer la carne? Contiende, tiene celos. ¿Qué más? Las mujeres, a ver. Porque las mujeres caemos mucho en esa parte, en el celo. ¿Sí? Y tenemos que empezar a corregir estas cosas porque son ¿qué? De la carne. Y nos están robando la bendición del reino del cielo. Y Dios quiere bendecirte. Dice la palabra del Señor que los planes de Él son de bien y no de mal. Él te quiere bendecir. Porque Dios me decía, misericordia por misericordia no clames. Yo siempre he tenido misericordia. Entonces es tiempo de decirle a Dios que convenza a nuestra familia, aquellas personas que queremos que conozcan a Dios, pero que traigan poder de convencimiento. Entonces empezamos, Señor, haz que tu espíritu descienda sobre mi esposo con nombre, apellido, y traiga poder de convencimiento, y que tu Espíritu Santo empiece a vivir en él, empiece a que traiga un avivamiento, que mueva su espíritu, Señor, a tu espíritu, y que sean uno solo, para que cara a cara tengan un encuentro. En el momento en que tienen encuentro cara a cara, es porque ha escudriñado la palabra de Dios, o simplemente Dios usó una persona para ir y llevarle palabra de Dios. Yo he orado por personas así donde yo digo, Señor, manda ángeles para que le prediquen en su puerta. Y allá le llegan a esas personas a predicar. Y en poco tiempo los veo asistiendo a una iglesia. Dios no es religión. Dios es un Dios de amor, misericordia, perdón. También dice que va a haber un juicio, pero ese juicio todavía no ha llegado, que es el día de su venida, donde Él va a venir a juzgar vivos y muertos. Por ahora Él está esperando que la humanidad doble rodillas ante Él y lo reconozcan como su Dios, como su Salvador, como su Señor. Porque no podemos llamar Señor a Dios si no estamos con Él bien. Tenemos que, cuando nosotros le digamos, cuando tú le estás diciendo Señor, le estás diciendo dueño mío. Tú eres mi dueño. Y si Él es tu dueño, entonces tú caminas conforme a la voluntad de Él. Conforme a espíritu, que es que mansedumbre, templanza, gozo, paciencia, ¿qué más? Paz, amor. Mira, amor. Dios es amor. Si ustedes empiezan en su casa, en su familia, ustedes quieren un cambio, el cambio empieza por ustedes. Porque si ustedes están viniendo a una iglesia, ustedes salen acá a dar un testimonio en su casa. ¿Y Dios es qué? Amor, gozo. Así esté triste, usted en su familia, ahí en su casa, en su familia, usted tiene que estar así, contenta, con una risa de oreja a oreja. Y en la presencia de Dios, ir y llorar y decirle, papá, mira, me pasa esto. Y déjenle las quejas, que Dios escucha, Dios es fiel.
Él te quiere bendecir. Mira, yo recuerdo cuando Él empezó a enamorarme, Él me decía, tú eres la niña de mis ojos. Y hay un texto bíblico que dice que somos la niña de sus ojos. ¿Ah? Nos ama. Que su amor ha cubrido multitud de ¿qué? De pecados. Y estamos todavía nosotros condenándonos y condenando a los hermanos y condenando a la hermana y condenando a la iglesia y condenando al pastor y condenando a mi mamá y a mis hermanos y a todas aquellas personas que nos rodean. Pero primero tengo que condenarme yo, crucificarme, decir, no, es que esta carne quiere hacer lo que ella quiere y no le voy a permitir, voy a hacer que camine el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu tú vas a tener ¿qué? Amor. 2 mandamientos importantísimos los dijo el Maestro Jesucristo. ¿Cuáles son los 2 mandamientos más importantes? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas al prójimo como a ti mismo, cumples el resto de mandamientos. No lo vas a ir a robar, no vas a ir a levantar falso testimonio hacia él, no vas a decir mentiras, ¿qué más? No vas a matar, no vas a ir a robar ni a la esposa ni al esposo, y todas estas cosas se cumplen en el 2.º mandamiento. Pero resulta y pasa que primero tiene que amarse usted mismo. Entonces el cambio, repítanse ahí, el cambio empieza por mí. Aquí por yo presente. Si yo no cambio, si yo no me muevo a un cambio, mi familia sigue siendo igual. Porque el testimonio de Cristo soy yo. Porque si yo estoy asistiendo a una iglesia cristiana, es porque el Espíritu de Dios ha descendido y yo he empezado a corregir mis errores. No de la noche a la mañana, sé que tendrán luchas, pero es importante que empiecen ese deseo, ese anhelo que ustedes digan, quiero morir a la carne y quiero que viva el Espíritu, para ver ¿qué? Sus maravillas, para ver sus bendiciones, para ver mis oraciones. Esto también lo estuve enseñando con el grupo de mujeres, cómo nosotros podemos ver la gloria de Dios. ¿Cómo podemos nosotros los seres humanos ver respuesta a nuestras oraciones? Teniendo un corazón limpio ante los ojos de Dios. Porque dice la palabra que Él pesa los corazones y los escudriña. Tú no lo haces, pero Él sí. Y ahí donde estás, en algún momento, ¿qué has tenido de la carne? Pregúntate. Y es necesario que tú reflexiones y digas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y que muera cada día tu carne. Y que cuando la carne te pida cosas que sabes que no son de Dios, le empieces a hablar a la carne. Y le digas, ¿sabe qué, carne? Usted se sujeta. Se sujeta en el nombre de Jesús, le decía yo. Usted no me va a ganar. Y yo empecé esa lucha con la carne. Y cuando yo empecé la lucha con la carne, yo empecé a ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Cuántos aquí desean la gloria de Dios? Pero no quieren crucificar, ¿qué? Su carne. Y esta carne es la que nos roba la bendición. Esa carne es la que te está robando a ti estas cosas que el Señor quiere darte. El Señor me decía, ve al fondo. Yo decía, pero al fondo, ay no, yo tengo que encontrarlo. Y volvió y me inquieta y me dice, es que al fondo es que empieza a vivir el Espíritu. Porque llega un momento donde nos ocupamos en la obra, pues me pasó a mí, nos ocupamos en la obra, empezamos a hacer las obras de Dios, empezamos a hacer milagros, empezamos a hacer muchas cosas, y ¡pum!, me coge el enemigo y me ataca a mi mamá y le pone enfermedad. Y cuando me atacó a mi madre, mi fe empezó, decayó. Y decayó mi fe y nuevamente la carne, ¿qué? Se despertó. Y entonces tenemos que empezar a movernos en el Espíritu. Díganse ahí, yo tengo que vivir en el Espíritu de Dios. Si no vivo en el Espíritu, no veo el reino de los cielos en mi vida. No veo la gloria de Dios en mi vida. No tomaré herencia de lo que me pertenece. Bueno, y con esto vamos a ir a Hebreos 10:29. Con esto vamos a cerrar un poco el tema.
Yo hoy quiero darles a conocer a ustedes no un Dios de juicio. Yo hoy quiero darles a conocer un Dios de amor, de gozo, de paciencia, porque sí que ha tenido paciencia con usted, ¿cierto? Porque la paciencia, digo, Señor, tú me amas mucho. Dime si no te has hecho esa pregunta. Es mucho el amor que Él nos tiene. Es tiempo, iglesia, de que empecemos a ver lo que estamos haciendo. Cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, ¿sabe qué estamos haciendo? Yo no los quiero condenar. Yo solo quiero que entren en razón. Porque yo no me puedo parar acá como pastora y a decirles, Dios los va a bendecir, Dios va a traer cosas sobrenaturales, si yo no les estoy corrigiendo. Porque mi tarea como hija de Dios es corregirlos. Así como yo en algún momento me llegué a corregir. Y todavía me falta. Un poco más me falta. No tengo que decir que ya soy santa. No, hay errores todavía por corregir. Pero que cada día yo los pongo en manos de el Señor. Y le digo, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué dice la palabra? Mira este texto marcó mi vida cuando yo lo vi. Pero con este texto el enemigo me quería juzgar, me quería señalar. Y yo esa noche no pude dormir. Esa noche yo le decía, Señor, yo he pisoteado tu sangre, papá. Yo he hecho cosas y yo no merezco estar entonces delante de ti. Y empecé a sentirme como Adán y Eva, que se escondían, ¿sí?, de la presencia de Dios. No sé si en algún momento te ha pasado que fallaste en el día y vas en la noche a orar y tú te sientes como que, ay, y voy a orar, pero yo hice esto y esto y esto. Hoy yo te quiero presentar, te quiero decir lo siguiente. Dios siempre va a tener misericordia de ti. Él te ama y te ama con amor eterno. Pero cada vez que tú fallas, hoy te quiero mostrar el texto, dice. Hebreos 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cada vez que tú fallas, cada vez que tú pecas, ¿sabe qué hace el Espíritu? Se hace a un lado. Dice, pero ¿cuándo va a cambiar esta mujer, este hombre? ¿Cuándo va a creer que Dios quiere bendecirlo y que Dios quiere darle cosas grandes, pero todavía camina en la carne? Y dice, pues leamos el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Dios está diciendo que cada vez que tú pecas, cada vez que tú fallas, estás diciendo, ¿sabe qué, Jesús? Eso que hiciste en la cruz todavía no ha marcado mi vida. Todavía no ha marcado mi corazón. Cada vez que tú caes en una falla, tú estás diciendo, no, hiciste muchas cosas por mí en la cruz, pero no me interesa. ¿Sabe qué? No quiero tu bendición. Mi amor, quita eso y pone una canción de melodía profunda. Iglesia, hoy yo no les quiero, vuelvo y les digo, no les voy a presentar un Dios de juicio, sino un Dios de ¿qué? De amor y misericordia. Pero también quiero hacerles entender que si ustedes no han visto la bendición, es porque ustedes están en el bien y en el mal. Están en la carne, hay días que caminan en la carne, hay días que caminan en el Espíritu. Y dice la palabra que Él lo tibio lo vomita de su boca. Si usted es frío, frío, caliente, caliente. Y si usted ha recibido a Cristo, ha crucificado ¿qué? Su carne. O sea, usted ha muerto a los deseos, a las pasiones, a todo lo que el mundo te ofrece. Y ha empezado a caminar en el Espíritu, que es amor, mansedumbre, templanza. La templanza es la que te deja donde tú tienes que estar.
La que en el momento escucha una voz que le dice, vaya, no pasa nada, peque. Y hay otra que le dice, no, quieta. Y usted se quedó quietica. Paciencia, esperar que Dios haga un cambio ¿en qué? En tu familia, en tu hogar. Pero ese cambio empieza primero por nosotros. Cuando tú pisoteas la sangre de Jesús, porque dice que cuando pecamos estamos dando, ¿por qué? Bájalo. Súbelo. ¿Cómo es? 29. Leamos el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Cuando mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios. Imagínate, si está violando la ley de Moisés, está muriendo, ¿cierto? Pero ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando tú caminas en la carne, estás diciéndole al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia, todavía no. Más adelante, es que yo todavía no estoy lista para caminar en las cosas de Dios. Es que las cosas de Dios son tan difíciles, dicen muchas personas, y yo lo decía. No es que las cosas de Dios hay que tomarlas en serio, porque si uno no las toma en serio, uno tiene castigo, porque era lo que me habían enseñado. Que si yo me portaba mal, había ¿qué? Castigo, había juicio. Pero no, son puertas que tú abres, y en ese momento es como dejar esta puerta, irnos de acá y dejar estas 2 puertas abiertas, y después llegar y no encontrar las cosas. Dejamos ¿qué? Puertas abiertas. Y pudo entrar el ladrón, robar y llevarse. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, caminamos en la carne y caminamos en el Espíritu. Pero si tú empiezas a caminar en el Espíritu, que no va a ser fácil porque dice la palabra que el camino de Él es estrecho, ¿cierto? Pero que nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna. También nos dice que vamos a heredar el reino de los cielos. No es después de que Él venga. Iglesia, presten atención a esto, porque Dios me reveló esto. No es después de que, no es que cuando venga Cristo yo voy a ir y allá Él me va a poner una corona y me va a poner vestiduras, porque lo dice la palabra y sí va a ser así. Pero es que Dios también quiere establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios también quiere que el reino de los cielos esté ¿en dónde? En tu familia, en tu casa. Si el reino de los cielos no ha sido establecido en tu vida, es hora de que tú le des el permiso al Espíritu de Dios que descienda sobre tu hogar, sobre tu vida, y que empieces el cambio. Que empieces a decir todos los días, cada vez que cometas algo en la carne, le vas a decir a la carne que se aquieta. En el nombre de Jesús. Ya no vivo yo, y dices tu nombre, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, vas a empezar a caminar en el amor, en el gozo, en la paciencia, en la mansedumbre y templanza. Amén. Yo quiero que cierre tus ojos y quiero ministrar a cada una. Vuelvo y les digo, no quiero juzgar, no quiero señalar, porque eso le pertenece a Dios. Pero sí quiero corregir, sí quiero exhortar la iglesia, porque si la iglesia no es exhortada, no es edificada. Amén. No, yo voy allá y el pastor me dice que me va a bendecir, que Dios me va a dar bendiciones, pero sigo siendo una mujer cascarrabias, tirando los platos de la cocina, gritando a mi esposo, dándole cola con cola, y estas cosas nos roban la bendición. ¿Sí? Es tiempo, iglesia, es tiempo de que nos sentemos como mujeres o como hombres y digamos, no, yo no voy a caminar más en la carne, yo no voy a estar más entre el bien y el mal, porque Él lo tibio lo vomita, pero Él lo caliente, lo que es de verdad en el Espíritu, Él lo bendice.
Él quiere bendecirte, Él quiere darte los frutos y aparte de los frutos los dones. Y de los dones viene la bendición. Porque es donde tú empiezas a mover milagros sobrenaturales. Y esos milagros sobrenaturales es donde tú empiezas a ver dinero que aparece en tu cuenta y tú ni sabes de dónde apareció. Amén. Y queremos y anhelamos eso, o queremos que nuestro esposo cambie, pero yo no he cambiado. Queremos que mi mamá, que mi hijo cambie, pero yo no he cambiado. Yo no estoy siendo ejemplo en mi casa. Y entonces, ¿cómo se va a dar un cambio en mi familia? Pero cuando mi familia empiece a ver el cambio en mí, porque Dios un día me corrigió y me dice, ¿quieres ver cambio en tu casa? Cambia tú primero. Y esto para mí fue fuerte. Señor, pero si yo he cambiado, si yo estoy predicando tu palabra, si yo estoy contigo, me dijo, cambia. Porque el cambio empieza por ti. Pero ¿cómo hago? Entonces, ¿qué me falta por cambiar? Cuando ellos peleen, cuando ellos contiendan, calla. Cuando tú veas lo que veas y que no te gusta, calla. Porque claro, yo veía esto y yo empezaba, ay, ustedes no les da pena, ustedes son hijos de Dios, y empezaba a juzgarlos, a señalarlos, y sí. Pero Dios, cuando me hizo entender que el cambio empezaba por mí, yo tuve que entender que estaba mal, que estaba sentándome en la silla de Dios, que yo tenía que ir con amor, que es fruto del Espíritu, y corregir. Cuando yo empecé a cambiar, cuando yo empecé a callar viendo lo que veía, y simplemente a estar en el lugar donde en el momento estaba, si estaba leyendo la palabra, me quedaba leyendo la palabra. Pero antes no, yo estaba leyendo la palabra y escuchaba cualquier cosa, yo sabía mirar qué estaba pasando y ¿qué pasó? Pero mire que es... No, yo empecé a corregir esa parte, a quedarme ahí en la casa, a quedarme en el lugar donde estaba. Y a empezar, ¿qué? A interceder, a orar en el Espíritu. Y a orar en el Espíritu, hablaba el pastor esta mañana, es orar en lenguas. Y yo decía, Señor, por favor, y ya después de hablar, y decía, Señor, por favor, trae un cambio en eso. Y cuando de un momento a otro, no pasaron 3 meses, iglesia, yo empecé a ver que mi familia empezó a ser cambiada. Ya no se escuchaban las contiendas, ya no se escuchaban los gritos, y yo decía, pero ¿esto cómo fue? Y mi mamá un día me dijo, nos hemos dado de cuenta que cuando nosotros contendemos, usted no sale de la casa. Usted se queda callado, usted ni siquiera nos habla en el día. Y eso nos ha dolido, Loli. ¿Por qué le duele? Porque sí, porque nos gusta que usted nos corrija, que usted... Mira, no, mamita, es que a mí Dios me dijo que me callara. No, Loli, pero ¿sabe qué? Yo le dije, mire, Dios me dijo que el cambio empezaba por mí. Y yo tengo que empezar a controlar esa carne. A decirle, ¿sabe qué, carne? ¿Quiere ir a pelear allá con los que están peleando? Quédese quieta ahí. O hay cuantos aquí ven un problema y salen corriendo a ver qué pasó en el problema. Ay, ¿qué le pasó a la vecina? Le pegaron a la vecina y nos metemos allá. Quedémonos quietos. Allá en la casa intercedamos, oremos. Y mi familia hoy en día les doy testimonio. Pasa una semana y no pelean, cuando todos los días peleaban. Y ellos empezaron a extrañar eso, que Dolly nos ignora, Dolly no nos habla, Dolly ese día que nosotros peleamos como que, claro, la indiferencia para ellos fue algo fuerte. Y yo no sabía que eso les iba a doler, que les iba a marcar. Y así hace Dios. ¿Sabe, iglesia? Que Dios hace lo mismo. Cuando tú gritas, cuando tú contiendes, cuando Dios no te castiga. Dios sabe qué hace. Da la espalda. Y le duele su corazón. A él le duele. Porque él me decía, si a ti te duele, a mí me duele más. Pero aún así él está orando por ti, está diciéndole, manda a un ángel y le vaya por favor. Vaya, mire, vaya, háblele, vaya por favor, que esta mujer cambie. Yo quiero que cambie, yo quiero bendecirla. En eso está Dios trabajando. Dice que cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Y trabajando es que está planeando, está diciendo, no cambio por este lado, paso por esto y aún así sigue siendo así. No, voy a irme por este lado. A ver si así ella en algún momento reflexiona y cambia. Mi familia, cuando vio mi indiferencia, dijo, no, Dolly, es que nosotros creemos que usted está brava.
Yo no, mamá, yo no estoy brava, solamente que Dios me dijo que empezara a callar. Me duele la contienda y todo eso de ustedes, y yo lo único que puedo hacer es orar, porque yo realmente no puedo hacer el cambio en ustedes. El cambio empieza por ustedes, así como empezó en mí. Y hoy en día doy la gloria para Dios, porque hoy en día es diferente en mi casa. No es que sea un 100%, pero sí he visto un 80%. Amén. ¿Cuántos quieren un cambio en su casa? ¿Cuántos quieren un cambio en sus finanzas? ¿Cuántos quieren un cambio en su salud? Si el enemigo te pone enfermedad, es porque hay cosas en tu vida. ¿Sí sabes que el cáncer viene por la ira? ¿Por la falta de perdón? Cuando se les paraliza el cuerpo, que quedan como torcidos, ¿cómo es que se llama esta enfermedad? Bueno, esta trombosis. Estas personas cuando vienen o cuando tienen gripa seguido, dice que cuando callan mucho, cuando por ejemplo se airan y guardan en su corazón resentimiento y todo, les da gripa seguida. También les da esto, el trombo y estas cosas, les da por la ira, por el enojo. Y vienen enfermedades. Ahora dígame, ¿Dios le pone una enfermedad a usted? Cuando en Isaías 53:4 dice que Él pagó el precio por nosotros, ¿en dónde? En la cruz. Y por sus llagas nosotros fuimos curados, sanados. Y no es que Dios me puso esta enfermedad. Yo no sé qué quiere hacer Dios conmigo con esta. No, vayamos al fondo. Como Dios me decía esta semana, ve al fondo. Ve al fondo, Señor, ¿cómo así? No entiendo. ¿Qué me quieres revelar? ¿Qué me quieres mostrar? Y el fondo es esa, iglesia. Que caminamos un día en la carne y otro día en el Espíritu. Pero cuando empecemos a caminar en el Espíritu, vamos a heredar las bendiciones que nos pertenecen como sus hijos. Mira, Él es el dueño del oro y de la plata. Me traía un texto bíblico. Y el texto bíblico era cuando Jesús fue a pagar los impuestos. Él le dice a Pedro que fuera y pescara un pez. Y que ahí en el pez él le dice, maestro, tenemos que pagar los impuestos. Y él le dice, ve, pesca un pez y saca la moneda dentro del pez. ¿Usted quiere milagros así? Camina en el Espíritu. Porque eso fue lo que Dios me reveló. Si tú caminas en el Espíritu, empezarás a ver lo sobrenatural. Empezarás a ver los frutos y los dones. Y los dones es el don de fe, el sobrenatural. El que te mueve a creer, aunque tus ojos en ese momento no lo están viendo. Porque Pedro, ¿cómo es posible? Y decía, pero ¿cómo es esto de que Pedro fue y sacó la moneda dentro del pez? La fe fue grande de él. Pero yo era como, tengo que volver a leerla, tengo que volver a escudriñar, pero ¿sabes qué? ¿Caminaba qué? En el Espíritu. Cuando caminamos en el Espíritu, tomamos la herencia que nos pertenece como hijos. Y no nos va a hacer falta nada. Porque mucha gente es conformista, mucha gente se ha conformado con el diario vivir. No, pero yo tengo un techo, tengo el pan, no me hace falta nada, así me quedo. Pero ¿sabes que Dios quiere darte más? Porque dice la palabra de Dios que los planes de Él son de bien y no de mal. Y que son mejores que los nuestros. Si tú piensas en una casa, Dios está pensando en una mansión. Si piensas en un carro, Dios te quiere dar una camioneta. No una, yo creo que más. Yo recuerdo que yo empecé a trabajar, a tener una empresa en un salón de belleza. Y él me decía, yo te llamé a hacer cabeza y no cola. Y cuando él todos los días me sonaba esa parte, y yo decía, pero no entiendo, claro, a mí me iba súper bien, estaba trabajando en un lugar donde la gente era de extracto alto, y las ofrendas, lo que le daban a uno de recompensa en el momento, eran cosas de 50, de 100, de 200 mil pesos, un cliente, propina es que le dicen. Y esa propina, pues, yo me conformaba, y decía, uy, qué bien me va acá. Días de 500, de 600, súper. Y estaba siendo conformista, pero yo era empleada. Y Dios me decía, yo te llamé cabeza y no cola. Cabeza y no cola, cabeza y no cola. Tuve que ir a escudriñar, cabeza no cola, cabeza no cola. Cuando Dios te remarque con un texto bíblico, escudriñala. Ve al fondo.
ve hasta donde tengas que llegar, pero ve hasta allá y que Dios te traiga esa revelación de lo que te quiera hablar. Y Dios me decía era que Él quería que yo tuviera empresa y que no fuera empleada. Y monté mi empresa y montando la empresa empecé a servirle a Dios. Recuerdo que mi tía me decía, Dolly, no, usted no me ponga música cristiana. No, que acá es un salón. ¿Cómo así que música cristiana en un salón? Ella no era tan cristiana, era medio cristiana. Y yo decía, yo no la entiendo. Y dice hablar de Dios, pero le gusta la música del mundo y le gusta la música cristiana. Esos son los que están, ¿qué? En la carne y en el espíritu. No podemos adorar a dos dioses. Si tú empiezas a adorar a Dios, adora a Dios. Pero si tú empiezas a cantar música triste, por una vez te bajas de nota. Si empiezas hay canciones que dicen maldita traición y que me hace beber esta copa de odio, de sangre, de dolor. Y eso es lo que están bebiendo. Sangre, dolor, odio y traición y quisiera olvidarla, pero es que no pueden. No olvidan a esa mujer porque no pueden. Dice, ahí lo están cantando, es que no puedo. Entonces se están atando con sus palabras. No, Dios me mandó esta enfermedad. Y se están atando. Dios no quiere enfermedad para ti. Dios quiere sanidad. Amén. Dios quiere liberación también. Quiere liberarte de todas estas cosas que el mundo te empieza a poner y tú empiezas a sentirte pecador y vas a ir a la presencia de Dios y no encuentras. No, mira, no es tiempo de que usted empiece a ir a la presencia de Dios. Si ha cometido errores, dígale, Señor, perdóneme. Perdóneme por pisotear tu sangre. Perdóneme porque no he crucificado todavía mi carne. Y empiece cada día a morir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en este momento, amado Dios, que tu Espíritu Santo descienda con poder y gloria, Padre. Que tu Espíritu Santo empiece a traer liberación. Padre, gracias por esa revelación. Porque no es solamente decir yo quiero, sino es tener un cambio en mi vida, Padre. Si yo quiero un cambio en las finanzas, si yo quiero un cambio en mi salud, si yo quiero un cambio en mi hogar, el cambio empieza por mí, Señor. Tu palabra es clara cuando dice que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Y si yo no me amo, no puedo amar al prójimo. Y empieza ahí a tener cuentas con Dios y dice, Señor, perdóname. Porque aún diciendo que creo en Cristo, que creo en la cruz, no he crucificado mi carne. No he crucificado mis deseos, mis pasiones. Todavía hay cosas del mundo que me llevan, que me llaman. Hay cosas de la carne, Señor, que están en mí. Cuando hay ira, cuando hay contienda, cuando hay chisme. Dile ahí, Señor, perdóname. No quiero más de esto en mi vida. Lo he hecho fuera de mí, dile, lo he hecho fuera. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, yo quiero que traigas tu Espíritu dentro de mí, Señor. Que yo pueda verte cara a cara. No solamente ver tu rostro, Padre. Verte todo, papá. Conocerte verdaderamente. Porque Dios dijo Job en un momento que tuvo intimidad con Dios, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando pudo ver las maravillas del Dios Todopoderoso, el Omnipotente. Cuando el Señor lo enfrenta y le dice, ¿acaso tú le puedes decir al mar, no pase de aquí, y él te obedece? ¿Acaso tú sabes cuántas estrellas tiene el cielo? ¿O acaso cuántos pelos tiene tu cabeza? Tú lo sabes, tú no lo sabes. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí conoce cada parte de tu cuerpo. Dios sí sabe lo que está bien y está mal en tu iglesia. Y es tiempo que te pongas como un barro en tus manos y le digas, Señor, heme aquí, papá. Aquí estoy, Señor. Y cuando tú le dices, Señor, es porque tú le estás diciendo, tú eres mi dueño, tú eres mi salvador. Empieza a corregirme, papá. Quita de mí todas estas cosas de la carne, Señor. Arráncalas con tu Espíritu, Señor, y que tu Espíritu pueda traer mansedumbre, templanza, gozo, paciencia, bondad, amor,
Necesito tus frutos, Espíritu Santo. Necesito tus frutos para empezar a hacer un cambio en mí y poder ver un cambio en mi esposo, en mis hijos. Pero solo no puedo, Señor. Hoy un varón le preguntaba a Dios, ¿cómo hago para ver tu bendición en mi vida? ¿Cómo hago para ver un cambio en mis finanzas? Así como la pastora esta semana le preguntaba a Dios. Y he aquí que el Señor hoy te tiene la respuesta. He aquí, dice el Padre, que quiero que caminen en mi espíritu y no en la carne. Quiero que empiecen a ver mi gloria, lo sobrenatural. Aquello que ustedes ven imposible, dice el Señor, para mí es posible. Padre, yo te pido que toques a tu hija. Marcela, ahí en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Esta semana te has sentido cansada. Has llorado mucho en la presencia del Rey. Le has dicho, ya no resisto. Y es más, has sentido desaliento, has sentido como que hasta enojo en algún momento. Marcela, levanta tus manos bien alto. Y dile, Señor, se va todo cansancio físico. Todo lo que vino de la carne, que esté en mi vida, por parte de maldiciones generacionales, y aún porque yo no lo he querido echar fuera de mí, hoy lo echo fuera. Hoy pido que tu Espíritu Santo viva en mí y pueda ver llover tu gloria, Señor. Padre, hoy entiendo que el cambio empieza por mí, Señor. Perdóname por sentarme en tu silla. Mira que esta semana no sé a quién juzgaste. Marcela, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, yo no me volveré a sentar en tu silla.